Nahiko duzu? Horrekin nahiko duzu? Oso. Bai? Bueno. Eguerdio. Bueno, lehenko eta mi esker antolatzaile eta oraindik ez dut ulertzen segaitik gonbidatu ninduten ni, jakinda nire aita Otsone Sagarduiren irakaslea izan zela. Baina, pentsatu dut, igual nire ekarpena izan bazuela, notizi txarrak ekartzea, ¿ves? Bueno, o portador de malas noticias, básicamente. Bueno, orduan, gaztelera zein dut aurkezpena eta gero euskera bueltatu gintezke. Muy bien, bueno. Lo que he traído comprimido es un poco el trabajo que hemos hecho desde Órdago el Salto, desde la revista Órdago el Salto, sobre la joya de la corona del oasis vasco, ¿no? O sea, léase Osakibrecha. Y he querido centrar el asunto un poco pues en temas en los que no me tendría que complicar compitiendo con mis compañeros, que claro, es perder, competir técnicamente o hablando de Osakibrecha con mis compañeros sería perder constantemente. Entonces, creía que mi aportación, un poco donde les podía rebasar por la izquierda está prohibido, ¿no? Por la derecha, era hablando de, pues, un poco el clientelismo del PNV en materia de Osakibrecha. Entonces, el primer caso que os traigo es el caso Keralty, le llamo yo. El caso Keralty es una empresa sanitaria privada que recibe ingentes cantidades de fondos públicos del oasis vasco. O sea, aquí pagáis todos los impuestos, ¿no? Sí, bueno, pues de vuestro dinero. Ingenuos de vosotros. De vuestro dinero va dinero para una empresa privada, Keralty, que está inmersa en la campaña de privatización en México, en Estados Unidos, en Colombia, es decir, que somos exportadores del modelo privatizador de la salud pública, y que utiliza Osakidetza como banco de pruebas, y lo utiliza además con fondos públicos. Y entonces, bueno, pues en su momento hemos publicado cómo el gobierno vasco financió un proyecto blockchain de Keralty con fondos europeos. Hemos hablado también de cómo abandera el desmantelamiento de la sanidad pública a nivel internacional y cómo utiliza como banco de pruebas Osakidetza para tecnologías médicas. Pero lo que yo, donde puedo un poco aportar es explicar cuáles son las puertas giratorias de Keralty. En Keralty, nada más y nada menos, hay dos exconsejeros de sanidad dirigiendo la empresa, dos exconsejeros de sanidad, Jon Azúa y Jon Darpón. También hay dos exviceconsejeros de sanidad, porque les pareció poco tener dos consejeros, y entonces también ficharon a dos exviceconsejeros de sanidad, a José Andrés Gorricho y a Fátima Ansotegui. Y también está la que fue la última directora de calidad de Osakidetza, María Teresa Bacigalupe. Todo esto con total autorización, o sea, es decir, que el código ético del gobierno vasco no vio ninguna incompatibilidad en que personas que han estado tomando decisiones respecto a los planes de futuro de Osakidetza, que han tomado decisiones para precisamente beneficiar a las empresas privadas que querían quedarse con un cacho de Osakidetza, pasen a dirigir una empresa que se está quedando con un cacho de Osakidetza. Y así se redondea la cuadratura del círculo. Otro de los casos que os traigo a colación es el caso IMQ Quirón, que son dos de las grandes empresas también beneficiadas con lo que llaman ellos concertaciones de servicios de sanidad con empresas privadas. También están involucradas en el negocio de los cuidados. Claro, es un negocio muy bollante porque daos cuenta que de aquí a unos años una de cada 3 personas que veis en la calle va a tener más de 65 años y casi un 20% de la población va a tener más de 80 años. Y, por supuesto, hay un montón de jefes de servicio que yo no veo, creo que no es lo mismo comparar que haya enfermeras que tienen contratos eventuales encadenados en Osakidetza que también trabajan en la privada, porque si no, no les llega el sueldo,
a jefes de servicio que cuando se les da horas para hacer formación y contribuir a que esa formación en conocimientos sea traspasada a Osakidetza, ocupen esas horas en tener una autorización para trabajar en la privada, con el efecto llamada que esto produce. Y así, pues, cuando recientemente Gotzone Sagardui dio parte de la millonada de los 1.117 millones que se han gastado en los últimos 3 años en concertación de servicios de Osakidetza con empresas privadas, pues encontramos y no fue encontrar una aguja en un pajar, o sea, los datos saltaban de la estadística, encontramos hasta 220 millones de concesiones en empresas que tienen puertas giratorias con gente del PNV o que directamente las han montado buropides del PNV. Porque los mismos buropides del PNV que tomaban decisiones en torno a Osakidetza o tomaban decisiones en torno al sector sanitario, pues paralelamente, mientras tomaban decisiones para privatizar esos servicios, paralelamente constituían empresas para adjudicarse con esos servicios públicos privatizados. Así que Iñaki Isasi, que dejó de ser miembro del Bizkaiburu Batzar porque dijo que, claro, se quería involucrar en la empresa privada y pasó a ser director de operaciones de IMECU. Y, de hecho, es vocal de la patronal de residencias privadas Gesca. Y también encontramos pues hasta 78 jefes de servicio de Osakidetza que tenían autorizaciones de compatibilidad para trabajar en la privada, la mayoría de ellos en IMQ y en Quirón. ¿Y qué razones explican estas autorizaciones y este favoritismo a ese tipo de empresas? Pues aparte hay aquí también puertas giratorias. Gabriel Inclán, que fue consejero de Sanidad, pues ahora trabaja en Quirón, no de administrativo, ¿no? Guillermo, es decir, nunca ha pasado por la cola del paro. Esta gente nunca ha pasado por la cola del paro. No saben lo que es la cola del paro. Guillermo López, que fue viceconsejero, pues también trabaja en Quirón, que también trabaja en IMQ a su vez, o sea, sí, le da para todo. Y en IMQ también pasó José Andrés Borricho, que a su vez es directivo de Quedalti. Otro caso significativo porque siendo Guipúzcoa la provincia o el territorio que más concertaciones de servicios de Osakidetza acumula con empresas privadas, la más concertada es la Clínica Asunción, que aquí tenéis miembros de la plataforma Tolosaldea Osasun Publikoa en Alde, que luego os explicarán un poco su situación, en el que no hay un hospital público de referencia, y es la empresa más concertada en Guipúzcoa, siendo el territorio más concertado por Osakidetza, a través de una empresa que lleva la clínica, que a su vez recibe también fondos públicos como Quedalti, que desarrolla proyectos donde Osakidetza es un banco de pruebas como Quedalti y tiene también sus puertas giratorias, como fue Rafael Cerdán, que de viceconsejero de salud pasó a representar los intereses de la empresa de la Clínica Asunción, o Agustín Aguirre, que después de haberse ido a alto cargo de Osakidetza pasó a representar los intereses de la Clínica Asunción y ahora es el pacificador de la crisis de la OSI de Donostialdea, es el nuevo gerente de la OSI de Donostialdea. Y por ir terminando con el glosario de puertas giratorias, pues antes he hablado del caso de las residencias, ahí tenemos la gran patronal que se llama Gesca, que está dirigida por el gran grupo privado Babesten, que no solo tiene sus residencias privadas, sino que además gestiona también residencias públicas con dinero público. Y el director de Babesten, ¿quién es? Pues es Eusebio Larrazobal, que fue asesor general de Acción Social. O sea, claro, cuando se habla de puertas giratorias no es solo una metáfora de gente que pasa de un lado a otro. Esta gente lo que hace es, tiene un montón de información privilegiada de cómo funcionan los servicios públicos, cuáles son sus fortalezas y debilidades, y toda esa información cualificada, cuáles son los planes de futuro de la administración pública en torno a sus sectores, y toda esa información privilegiada la traslada a la empresa privada. O sea, que también tenemos directores de Hacienda aquí en Euskadi
que ahora representan a las consultoras que asesoran a las empresas de cómo pagar lo que menos Hacienda. Pues esto llevado a el caso de la salud o el caso de los cuidados. Y como el PNV le interesa abarcar todo, pues hasta el propio clúster de salud de Euskadi pues está presidido por Asier Albizu, que fue consejero del gobierno vasco, pero ha pasado a manejar una empresa del sector de la salud, Biolan, que trabaja además con Osakidetza. Y luego se podrían hablar de otros más o menos impopulares, como el de Rafael Bengoa, que claro, Rafael Bengoa, para mucha gente del sector de la salud de Madrid, pues es alguien referencial. Pues lo que no se cuenta es que a su vez el que fuera consejero de salud es asesor a través de una empresa privada de hospitales públicos, es decir, hospitales públicos que podían tener sus propios recursos y podían contar sus propios recursos para hacer sus planificaciones y digitalización, etcétera, etcétera, pues no, contratan a Rafael Bengoa para que los haga, ¿no? A cambio de dinero, evidentemente. Y, de hecho, lo más sorprendente es que Rafael Bengoa ha llegado a estar hasta hace 2 años, es decir, en plena pandemia se quitó de la Fundación Mémora, de la gran fundación de la gran funeraria Mémora que acordaba comisiones con las residencias para llevarse a los ancianos cuando fallecían de las residencias. Esto en el currículum de Rafael Bengoa no lo encontraréis, pero es así. O pues casos como Ivonne Echevarría, que fue alto cargo a nivel jurídico de Osakidetza, que ahora está en Sericat, una empresa que también trabaja para Osakidetza. Bueno, esto pues no es más que de aquellos lodos, aquellos barros, estos lodos, un plan privatizador que puso en marcha Osasuna Zainduz, en el que en el Parlamento Vasco, en la exposición de este plan, se decía que la referencia de este plan era la privatización de la salud pública en Gran Bretaña. Y es un plan donde ahí se pusieron de acuerdo pues todas las fuerzas que gobiernan el país. Es decir, Iñaki Azkuna era consejero de salud en ese momento y Rafael Bengoa, que luego fue consejero con el PSE, cuando el PSE desalojó del poder al PNV, fue Rafael Bengoa su consejero de sanidad, pues entonces era el director de planificación y ordenación de salud de Iñaki Azkuna. Y juntos arbolaron este plan privatizador Osasuna Zainduz, del que hemos dado cuenta también en Órdago. Otra de las cosas también de las que hemos profundizado en Órdago ha sido el capitalismo de consultoría. Es decir, que como, vuelvo a decir, Osakidetza, en vez de tener sus propios recursos públicos para hacer sus planes de digitalización, sus planes de futuro, de organización, de replanteamiento de recursos, etcétera, etcétera, todos estos servicios se han externalizado, llaman ellos, que es el eufemismo de privatización, y lo llevan consultoras. Consultoras porque el PNV ha apostado por este capitalismo de consultoría. Y así, consultoras como Grant Thornton, NT Data, extranjeras, de las Big Four como Deloitte o PricewaterhouseCoopers, o consultoras de la casa con puertas giratorias potentes para gente del PNV como LKS, Techname, Ibermática o Oidon, pues llevan el contrato para la innovación de atención primaria, que eso habrá que saber exactamente a qué se refiere, porque no se hacen públicos los informes que estas consultoras hacen. Como antes decían los compañeros, porque el gobierno vasco prefiere patrimonizar esa información y no hacerla pública. En la era de la transparencia, cuando estas consultoras hacen un informe sobre la innovación de la atención pública, no se publica. No se publica. Y cuando hay que hacer una nueva estructura organizativa y distribución de los recursos del servicio público de atención primaria, pues también contratan a una consultora. Cuando hay que gestionar la contratación temporal, o sea, en lo que fuera Osakidetza como el gran contratador de Euskadi, ahora es la gran ETT de Euskadi, y cuando hay que hacer un servicio para gestionar la contratación temporal, porque hay un toque desde la Unión Europea de que, oye, esto os estáis pasando con la fraudulenta temporalidad en Osakidetza, pues se contrata a Deloitte. Y cuando hay que organizar la próxima OPE de Osakidetza, como
no saben por dónde tirar, pues dicen, bueno, pues que NT Data, nuestra consultora preferida NT Data, pues haga ese servicio, ¿no? Y así, pues cuando se externalizan también los fondos europeos para la transformación digital de Osakidecha, pues se externaliza el servicio, como dicen ellos, o sea, se privatiza el servicio y se deja en manos de PricewaterhouseCoopers y Deloitte. Y siempre en nombre de la eficacia y siempre en nombre de que Osakidecha es más caro, cuando está demostrado que no, que los servicios privados lo que hacen es encarecer el servicio, aparte de empeorarlo. Así que ya no se puede hablar de Osakidecha. Antes, cuando ibais de vacaciones a Benidorm y os tocaba estar en la cola del ambulatorio de Benidorm porque os visteis en un accidente, ¿qué es lo que decíais? Va, esto no pasa en Osakidecha. Porque estábamos hinchados. Normal, porque claro, habíamos digerido tanta propaganda sobre Osakidecha y tanta publicidad y tanto marketing sobre Osakidecha que claro, aquí no había corrupción, aquí no había clientelismo, aquí no había problemas de autoritarismo, aquí no había ese tipo de problemas. Solo gente introducida en el ambiente, pues como los profesionales o gente que se dedicaba a hacer un escrutinio crítico sobre Osakidecha, como sindicatos, etcétera, etcétera, sabían realmente lo que pasaba, pero en la opinión pública en general, en las encuestas, Osakidecha estaba por las nubes. Y ahora se ha convertido en un Osakibrecha, donde incluso la población ahora quiere tirar a Osakidecha a la hoguera. Y se ha convertido en un foco de corrupción, en un foco de clientelismo, de irregularidades, de privatizaciones, de contratación temporal, autoritarismo, donde se amenaza y presiona a quienes denuncian la corrupción. Acordaros que de 3 personas que iniciaron la denuncia contra las irregularidades de la OPE de Osakidecha, solo 2 siguen trabajando en Osakidecha porque 2 han abandonado Osakidecha por las expresiones y las coacciones que están recibiendo. Y mientras eso sucedía, uno de los imputados de Osakidecha, que tenía una empresa privada, que tenía un gran convenio con Osakidecha para trabajar en el sector privado y en el sector público, pues recibe 100.000 euros en ayudas públicas. O sea, se premia a los imputados y se castiga a los denunciantes. Y antes ha hablado, ¿no?, pues el escrutinio crítico que hay que hacer sobre las relaciones de Osakidecha con las multinacionales, etcétera, ¿no? Pues uno de los últimos contratos que se ha firmado para el tema de marcapasos, pues es un suministro de 52,3 millones y todas las elegidas son multinacionales que están denunciadas por sobornar a médicos, por suministrar precisamente marcapasos, para suministrar precisamente marcapasos. Bien. O la huelga de limpieza en Osakidecha no solo destapó las injusticias en la contratación laboral de Osakidecha, ni en la equiparación salarial de Osakidecha a nivel de género, por ejemplo, sino que además destapó que 50 millones de euros de los últimos 3 años adjudicados por Osakidecha para servicios de limpieza, pues se adjudicaron a una empresa dirigida, o casualidades, del Oasis Vasco por un ex burukide del Bizkaiburu Batzar. Y estos son solo ejemplos de la punta del iceberg. Estos solo son ejemplos de lo que uno caza investigando. Una cosa es el crimen registrado y otra cosa es el crimen existente. En la pirámide del crimen, el crimen existente es toda esa parte del iceberg que no aflora. Y se han normalizado tantas irregularidades o tantas externalizaciones también en Osakidecha que conviene citarlas. Limpieza. ¿Quién pone en duda hoy en día que limpieza tendría que ser un servicio privado en Osakidecha? Casi nadie. Y cuando hay unas mujeres valientes que lo ponen en duda y se echan a manifestarse, la chancha les pega de palos. Y no estamos hablando de Kazajistán, estamos hablando de Euskadi. El servicio de lavandería, también privatizado. Ambulancias. Ahora sabemos, ¿no?, que esto está pasando en ambulancias. Comedores, cafetería, control de accesos, área de innovación de atención primaria, servicio de diálisis, laboratorio, radiología, digitalización de los historiales de los pacientes. Casi nada.
Seguridad corporativa, asistencia a domicilio, servicios sociosanitarios para personas mayores, salud mental. Todos estos servicios se está normalizando que sean externalizados, que sean privatizados. Y hay intentos que se han paralizado por denuncias sindicales como mantenimiento de aparatos de electromedicina o informática para tecnologías de la información y comunicación. Pero claro, cuando no consiguen una cosa, atacan por otro sitio. Y mientras los intentos eran paralizados por los juzgados, estaban desmantelando salud mental infantil y anatomía patológica, por poner dos ejemplos. Mantenimiento de aparatos de electromedicina es un ejemplo muy bueno, muy útil, porque hay un estudio aquí hecho por profesionales sobre el coste que tiene el mantenimiento de aparatos de electromedicina en Áraba, que es el único territorio donde ese mantenimiento no se ha privatizado. O sea, en Áraba, el mantenimiento de los equipos, de los aparatos de electromedicina se desarrolla a través de equipos propios de Osakidetza. Y en cambio, en Guipúzcoa y en Vizcaya, el mantenimiento lo llevan empresas privadas. Bueno, es mucho más caro en Vizcaya y en Guipúzcoa que en Áraba. O sea, eso de que el servicio público es más caro que el privado es mentira. Pero entra dentro de lo que Ochone Sagardui llamó nueva cultura. Y termino. Todo esto ha sucedido delante de nuestros ojos. Algunos nos hemos enterado y otros no nos hemos enterado, porque pasan tantas cosas delante de nuestros ojos todos los días que poner atención en las cosas en las que realmente tenemos que poner atención o tenemos que prestar atención es muy difícil. Es muy difícil. Y más cuando se nos aborda con un montón de millones de euros de dinero público que se gasta en publicidad institucional. Es decir, en las hemerotecas de los medios de comunicación, cuando vosotros os habéis movilizado, habéis generado una noticia. Pero alrededor de esa noticia había 10 o 15 que hablaban de las bondades de Osakidetza. ¿Por qué? Porque el gobierno vasco contrata millones de euros anualmente con los medios de comunicación para que hagan en un formato informativo publicidad de Osakidetza. Y digo lo de formato informativo porque cuando uno lee una página de una entrevista a un cargo de Osakidetza o cuando alguien lee una página sobre un nuevo servicio que se está montando en Osakidetza, en el cintillo, en el marco, no pone publicidad, pone política, o pone economía, o pone salud. Y cada uno digiere eso como si fuera información, cuando realmente es propaganda, es publicidad institucional. Bueno, pese a eso, en el Deustobarómetro, que es Deustobarómetro, no es el Partido Comunista Chino, ni el Partido Bolivariano, es el Deustobarómetro, o sea, la Universidad de Deusto, y ha hecho una encuesta sobre la opinión que tiene la población de Euskadi respecto a Osakidetza. En primavera, Osakidetza sacó un aprobado raspado y a finales de verano ha suspendido. Es decir, la opinión pública no es tonta. Aunque se le inyecte un montón de dinero de publicidad a medios de comunicación privados y públicos también para decir que todo va bien, que aquí no pasa nada, la gente se da cuenta. De ahí que es de agradecer que todas estas plataformas, que vosotros las conocéis mucho mejor que yo, en las que estáis vosotros, hayan montado lo que se llama, lo que yo llamaría la marea vasca, la marea blanca de Euskadi, o de Euskal Herria en este caso, porque los navarricos también se han incorporado. Hay infiltrados navarricos también. Y sí, vuelve la colonización vascona. Pero es importante esto, porque daros cuenta que en Madrid nos echaban de menos. Las plataformas y en Cataluña también nos echaban de menos. Las mareas blancas de Cataluña, aquellas que rodearon el Parlamento catalán y Artur Mas tuvo que salir en helicóptero, o las mareas blancas de Madrid, echaban de menos una marea blanca en Euskadi. Hasta el punto que hoy en día las plataformas en favor de la marea blanca de Madrid consideran que Isabel Ayuso, el referente de la privatización del Servicio de Salud Público madrileño de Isabel Ayuso, es Osakidetza.
En eso se ha convertido en Osakidetza, en el referente de Isabel Ayuso. Y trasladaros desde aquí, luego ya lo haremos más orgánicamente, pero bueno, pues aprovechar, y termino con esto, que yo mismo voy a dar una chapa en Madrid para presentar lo que ha sucedido en todos los aldeas estos últimos años en el tema del servicio público o el servicio no público en Osakidetza, en todos aldea. Y desde allí os van a invitar, os van a mandar una invitación para que participéis en una marea blanca a nivel estatal, ¿no? Donde se reconocen también las nacionalidades, o sea, no hablan de autonomías, hablan de nacionalidades. En Madrid hablan de nacionalidades, en la marea blanca en Madrid hablan de nacionalidades. Y se os va a invitar a tener contacto y a participar en sus actividades. Horregatik, mila esker, antolatzeagatik, mila esker egin duzuetanagatik. Egunon, kaixo, mila esker gonbidatzeagatik, Euskal Herriko plataforma osatzen ari garen elkarren artean, eta ni saiatuko naiz okupatzen du leku bat edo toki bat. Orduan, hori baita ere kontutan izaten dugu zirazki tamaina txikiago delako gurea eta bueno, pues gauzak beste modu batez antolatzen ditugu eta zirazki ideologia orokorrean zabalduta dagona, pues gure artean eragina badu, baina baita ere modu konkretu bezala. Azalpena horrela antolatuko dut, hasiko naiz datu konkretu batzuk esaten, gero nola izan den gure garapena, eta gero gure ustez zeintzuk dauden arazo nagusiak Nafarroan, eta oraingoko egoera. Eta pasako naiz erderari, ez bestela agian batzuk ez dute jarrituko. ¿Quiénes somos? Pues somos personas que nos juntamos desde el año 2012 de diferentes colectivos, personas usuarias, gente de sindicatos, gente de asociaciones como la Asociación para la Defensa de la Salud Pública, que es el equivalente de Osalde en Vizcaya. Y bueno, pues al final somos un total de 24 o 25 grupos colectivos más personas que individualmente quieren participar. Y el origen fue sobre todo en la primera época de las consecuencias del año 2008, de los recortes que hubo, pues que pensábamos que había que dar una salida y al final cuajaron diferentes maneras de hacer con varios sindicatos y bueno, pues a lo largo de este tiempo hemos tenido diferentes momentos, diferentes dinámicas de participación, diferentes grados de implicación de quienes forman parte de nuestra plataforma y bueno, pues al final ya os comentaré un poco cómo estamos ahora. Como marco general de trabajo, pues un poco cosas en las que nos hemos planteado, siguiendo un poco el marco general que ha contado Esther, que de alguna manera es en el que nos movemos, pensamos la importancia de los determinantes en relación con la salud, pensamos que la asistencia sanitaria es un elemento más de la construcción de salud y que pues tenemos que trabajar en todos los aspectos, que pensamos que hay algunos aspectos que son claves, como ha estado diciendo ella, y yo voy a intentar concretar en cosas que nos han supuesto o ejes de trabajo o ejes de movilización o maneras concretas de actuar. Por ejemplo, el primer punto, la revista Taupadec, tenemos una revista, un blog que es el que nos sirve de instrumento de comunicación con toda la gente que quiere relacionarse con la plataforma o de dar transparencia o de dar publicidad a las cosas que hacemos. Por ejemplo, bueno, eso ha tenido a lo largo del tiempo pues diferentes
formas de expresión, unas que son cosas propias, cosas que hemos generado de contenidos de la propia plataforma, y otras que hemos simplemente hecho de portavoces de o iniciativas que se daban a nivel europeo, a nivel mundial, o de aspectos ideológicos que nos parecía importante remarcar porque formaban parte del contexto en el que se introducían cosas concretas que nos pasaban. Pues, por ejemplo, hemos hablado de la mercantilización en la salud, que es un eje en el cual nos están metiendo, son formas diferentes de hacer parcelas privatizables del conjunto del sistema de salud de Navarra, que de alguna manera tienen como una intención permanente, pero se concreta dependiendo de lo que les dejemos o dependiendo de quiénes son más proclives a hacer parte de esas maneras de privatizar, o de qué sectores, o de qué quiénes tienen más interés en hacer apropiarse de esas parcelas del conjunto del sistema, que por definición es una población cautiva, todo el mundo formamos parte del conjunto del sistema, entonces tienen la garantía de que van a ser financiables si consiguen hacerse con una parcela. Hemos tenido algunas cosas, como es el acuerdo marco del Servicio Navarro de Salud Osasunbidea con la Clínica Universidad de Navarra, que tenían secuestrada un cupo de toda la gente que trabajaba en el entorno de la Universidad Privada del Opus Dei en Navarra, y esa gente quedaba como excluida de la atención sanitaria y tenía una especie de seguro privado, y se consiguió decir, sois gente que tenéis derecho a la atención sanitaria, pero no con un sistema exclusivo, sino con un sistema como el de toda la población de Navarra. Se había privatizado en el momento en el que nosotros estuvimos, nos planteamos trabajar, se habían privatizado las cocinas de Navarra con un sector que del hospital, de lo que es ahora Hospital Universitario, y a partir de la movilización se consiguió que eso cuajara en una serie de propuestas políticas. En el acuerdo programático del 2015 se consiguió que se revirtieran, y ahora las cocinas son públicas, forman parte de los servicios que ofrece el hospital. Hemos hecho hincapié durante campañas, a través de escritos en la prensa, a través de diferentes formas de movilización, por ejemplo, la importancia que tienen las condiciones de trabajo, que tienen que ser más saludables, o bien hemos hablado de la importancia que tienen los presupuestos sanitarios y la atención primaria como un elemento central, porque hay algunas referencias por ahí que dicen que la atención primaria sería deseable que tuviera un 25% del total del presupuesto de salud, pero en Navarra, pues en este momento estamos en el 14%, y no solo no ha subido a pesar de múltiples declaraciones de diferentes consejerías, sino que se han reducido. Otras cosas que hemos hecho ha sido pues hablar, por ejemplo, el Lancet, la pobreza decía que es un factor de riesgo para la salud, y eso lo hemos publicado. Hemos hablado de la importancia del modelo sociosanitario para Navarra, sobre todo después de la pandemia, que supuso que, dado que el sistema de servicios sociales y el sistema de salud formaban parte de compartimentos estancos, lo que mal que bien, en Navarra hay una ley que regula derechos y deberes de las personas ante el sistema de salud público, pero el sistema de servicios sociales se regula simplemente por concesiones aleatorias. No está regulado que las personas tengan un derecho a recibir determinados servicios sociales, y los que se dan es de manera agraciable, y es además muchas veces, en la mayoría, con copago y no de manera gratuita, que es lo que pensamos que desde el punto de vista de la construcción de salud debería ser lo que garantizara que el conjunto de la sociedad se inclina a favor de la salud. Pensamos que la atención primaria es el elemento central, pero que ni se dan las condiciones de personal, ni se dan las condiciones de plantilla, ni es el eje central, porque la asistencia especializada hospitalaria se lleva la mayor parte de los recursos, y además es quien tiene el monopolio ideológico del conjunto del sistema, de manera que la gente que trabaja en atención primaria normalmente está supeditada, incluso está infravalorada, y está supeditada a las decisiones que muchas veces se toman en un nivel en el que, aunque tenemos una gerencia propia, no tenemos capacidad de incidir
y que pensamos que tiene un paralelismo con lo que ha habido en la comunidad autónoma vasca, que a pesar de que se han creado OSIs que de alguna manera decían toda la competencia sobre un territorio concreto es de este conjunto, pero la asistencia especializada acaba siendo como un agujero negro que se come todos los recursos y que se come toda la energía del conjunto del sistema cuando debiera ser al revés. Otro de los elementos que en una parte nos parecía importante como reivindicación es, hubo un tiempo en el año 2012 en el que la universalidad, el conjunto de prestaciones que tenía el sistema sanitario público se desvincularon del hecho de residir en un territorio y se ligaron a trabajar, a tener determinadas condiciones, y eso en Navarra por lo menos se consiguió que hubiera una ley que bloqueara ese derecho y que desde Nafarroa se consiguió que todo el mundo tuviera garantizada la asistencia sanitaria, y eso fue recurrido ante el Tribunal Constitucional y afortunadamente justo cuando se derogó se pudo volver a hacer otra recuperación, pero hemos tenido eso de la gente sin papeles, que fuera toda persona tuviera derecho a la asistencia sanitaria independientemente de sus características de cualquier tipo. Hemos tenido alguna relación, como no podía ser menos, con situaciones locales, como que ha habido plataformas locales como la de Sacana, la de Lesaca o en Carcastillo, que se han creado alrededor de problemas puntuales que han tenido una limitación de recursos y han tenido una inequidad de trato geográfico y en cuanto a dotación de recursos importante. Y por otra parte, lo que podemos decir es que hemos intentado en todos los momentos trabajar con las movilizaciones, porque pensábamos todo el tiempo que además de hacer apariciones en prensa, además de hacer concentraciones, además de hacer manifestaciones, además de formar parte de distintos grupos y colectivos, las movilizaciones eran los que nos daban visibilidad y nos permitían muchas veces hacer hincapié, sabiendo que la mayoría de los medios, o igual la totalidad, son la voz de su amo, y su amo muchas veces pues está imbuido de las mismas ideas que el conjunto de la sociedad en la que nos movemos, pero por lo menos un cierto impacto yo creo que podríamos decir que hemos conseguido. Hemos hecho movilizaciones del tipo de defensa de la sanidad pública, de que se hicieran presupuestos sociales en cada momento. Hemos intentado también ir un poco más allá de buscar esos elementos que descapitalizan actualmente y en el futuro el sistema, como son las patentes, la investigación que sea propia. En algún momento nos hemos planteado también que se pueda crear un servicio de farmacia propia para evitar depender de las multinacionales, algunas otras cosas de ese tipo. Y también una de las formas de intentar incidir, intentamos hacerlo a través de encuestas que hicimos al conjunto de profesionales de atención primaria, pero otra que ha sido importante es que presentamos una moción en el conjunto de ayuntamientos de Nafarroa a los que teníamos acceso, en alrededor de 6 puntos que pedíamos que todos los ayuntamientos se posicionaran, porque eso nos daba mayor legitimidad. Pensábamos que la mayoría de la gente estaba cerca de sus sitios y teníamos mayor capacidad de tocar la sensibilidad de concejales, concejalas que pudieran agruparse alrededor de esas cosas, y estos serían los puntos que presentábamos. Que se reforzara la atención primaria y la salud pública con recursos suficientes para una atención de calidad, que se cesaran los conciertos y derivaciones con la sanidad privada o con otros entes en materia de salud o de investigación. Uno de los elementos que hemos visto desde la crisis del 2012 ha sido la descapitalización humana del conjunto del sistema, que da unas bases perfectas para que el sistema liberal que quiere privatizar cosas diga: no hay gente con derechos consolidados, no tenemos una plantilla estable, luego podemos privatizar sin que haya legalmente ningún obstáculo. Entonces hemos pensado que es importantísimo asegurar que todas las plantillas estén consolidadas, incluso plantillas adicionales a las que había de todas las personas que estaban en la precariedad contractual. Pensamos que era importante que desde el sistema de salud teníamos que echar una mirada y además reivindicar que toda la atención a las personas que habían estado
durante el tiempo de la pandemia, que habían muerto, que habían estado mal atendidas, tendrían que ser competencia del sistema sanitario público y no de la gente sanitaria a la que subcontratan las empresas que eran subcontratadoras de servicios de residencias, básicamente. Y luego otro de los elementos que también afloró durante la pandemia es que la salud mental estaba centrada en problemas graves, pero que muchos problemas que eran de nivel medio, problemas de no trastornos mentales graves, eran susceptibles de atención y que deberían estar atendidas esas situaciones por parte del sistema sanitario público, y esos eran los elementos de nuestra reivindicación, de lo que presentamos a la moción de los ayuntamientos. En resumen, conjunto, pensamos que la pandemia puso en evidencia todas las carencias que ya venían incubándose del conjunto del sistema público de salud. Pensamos que el conjunto de profesionales hemos sufrido unas condiciones de trabajo extenuantes, que no se ha reconocido el esfuerzo de cada profesional, que lo han dado todo y no se han recogido ni iniciativas, ni propuestas, ni la sensación de utilidad que todo el mundo ha tenido acorde con su implicación, y por lo tanto eso deja un espacio para que la participación de profesionales en el funcionamiento del sistema tenga que ser necesariamente mucho más alta. La población fue expulsada de sus centros de salud, y especialmente las personas más vulnerables, y a veces hemos visto que ha habido como una especie de intentos desde determinados sectores de enfrentar a la población que quería pedir sus derechos con profesionales que a veces o por la normativa o por las condiciones que tenían no les podían atender necesariamente, y entonces pues que habría que hacer hincapié en establecer alianzas y establecer reivindicaciones o formas de trabajo conjuntas entre la ciudadanía y entre profesionales, que muchas veces las personas son atendidas en su entorno familiar y que ahí hay unas necesidades de cuidados que están sobre todo en manos de mujeres, en unos casos voluntarias, en otros profesionales, pero que forman parte del conjunto de atenciones que se necesitan para cuidar la salud, y que eso en este momento pues es una de las grandes carencias, sobre todo desde la atención primaria, que no se tienen en cuenta esos recursos, y que hay que extender para que sea realmente comunitaria y familiar esa visibilidad de los cuidados a las necesidades de trabajo que tiene que abordar el sistema. Y por otra parte siempre hemos intentado, porque hemos visto que las personas de la derecha que en su momento habían estado al gobierno del Servicio Público de Salud se apropiaban de nuestros análisis, se apropiaban de nuestras reivindicaciones muchas veces simplemente con la finalidad de darle al sistema, pero hemos tenido que estar siempre recordando que no nos fiamos y que no queremos sus soluciones, porque son gente que ha contribuido a ese deterioro. Bien, pues dentro de lo que pensamos que hay que hacer, pensamos que la atención primaria, ya lo habéis comentado, pensamos que los hospitales tienen que ser, hay que darle una vuelta a la asistencia hospitalaria, y que tienen que ser más humanos que tecnológicos, tratan con personas y no con aparatos, y que la tecnología debe estar al servicio de una atención más humana. Y en ese sentido pues hemos puesto también el foco en la amenaza que puede suponer que el desarrollo excesivamente tecnológico secuestre recursos y evite que la atención de la mayoría de las personas sea simplemente derivada por eso que antes llamaban la humanización, pero que lo han derivado a un término que le llaman asistencia personalizada, que se basa en altas técnicas, en la genómica, en una serie de cosas que son de alto coste, o tratamientos que aumentan la esperanza de vida en una semana, pero que suponen 2 millones de euros para 3 pacientes. Ese tipo de cosas pensamos que hay que racionalizarlas. Y luego, pues también, en ese sentido, el gasto farmacéutico, que está desbocado. Hay gente que dice que hay un despilfarro de gasto farmacéutico, que es simplemente una transferencia de dinero a las multinacionales, y que la salud mental, que es todo lo que tiene que ver con la atención más humana, es algo a desarrollar.
Pensamos que hay que centrarse todos los años en los presupuestos y todos los años siempre hacemos una campaña alrededor de los presupuestos porque los presupuestos, más allá de muchas veces que hemos recibido declaraciones políticas por parte de los grupos con los que hemos estado, de estar de acuerdo con nuestras peticiones, pero la plasmación política de esas peticiones es en los presupuestos y hasta ahora ni uno solo de los años hemos percibido que los acuerdos políticos de los presupuestos respondían a las peticiones nuestras. Para eso pensamos que hace falta un sistema público de salud que esté abierto a garantizar la participación consciente y real de la población y de sus profesionales, que eso es un reto porque una vez que se dice hay que ver cómo, pero que en este momento desde la opacidad, desde la falta de transparencia, desde la ausencia de medios articulados para la participación, no hay ningún camino y pensamos que hay que abrir todos esos caminos y que esa es una parte de lo que corresponde a los movimientos sociales, abrir esos cauces. Ahora, ¿cómo lo vemos? Bueno, pues hemos, alrededor de esos ejes que hemos planteado a los ayuntamientos, creemos que tiene que haber un acuerdo político, que puede ser también papel mojado, pero necesitamos una nueva ley de salud que garantice las bases del sistema público, que limite las posibilidades de la privatización o que haga una apuesta solo por lo público, que tenga unos presupuestos suficientes, que los derechos que están reconocidos en nuestra normativa, en nuestra legislación, se garanticen por medio de servicios que sean llevados adelante desde lo público y, pues bueno, pues como Ronca, como retos que tenemos, pues primero, en la plataforma tenemos personas que participamos, pero creemos que tendría que ser mayor el número de personas y de implicaciones. Pensamos que a pesar de que hemos tenido alguna buena palabra por parte de algunos grupos políticos, el compromiso que se plasma en el Parlamento y en las decisiones que hacen hasta ahora no ha sido suficiente. Esos acuerdos nos dan legitimidad moral para seguir planteando las cosas, pero necesitamos que se transmitan a los acuerdos políticos. Creemos que los sindicatos de clase deben ser intentamos en algunos casos buscar acuerdos mínimos entre sí para que de alguna manera apoyen como mínimo común denominador lo que nosotros les planteamos. Pensamos que entre la gente, desde la plataforma, pero desde todos los sitios, la participación, las formas de participación tendremos que ensancharlas y luego pues pensamos que tendríamos que desarrollar algunas formas nuevas, aparte de las movilizaciones, mejorar las formas de informar, mejorar la capacidad de influir mediante los espacios políticos sindicales y luego, pues una parte, utilizar los medios de comunicación también y luego una parte que pensamos que es como un ariete que en este momento se está planteando para la estrategias de privatización, que son las mutuas, que es lo que va a contar ahora Iñaki, pues intentar ponerles una barrera para parar las capacidades de influencia y evitar que sean una de las formas de privatización que tenga el sistema para hacerlo más viable como y hori da guztia. Mila esker. Egun denoi, mil esker gonbidatzeagatik, eta bueno, ni 10 minututan saiatuko naiz bukatzea, txanda. Bueno, decía que a ver si puedo en 10 minutos explicaros porque es algo muy concreto, aunque es algo muy concreto lo que voy a plantear, pero también entendemos que es muy importante por el papel que juegan o que quieren que jueguen las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en cuanto a la salud de toda la población activa. Toda la población activa significa todas y todos los asalariados y todas y todos los trabajadores que lo hacen autónomamente, el trabajo autónomo. Estos son millones de personas. Las mutuas vienen a gestionar unos 14.000, los últimos datos, 14.000 millones de euros anuales. Las mutuas, simplemente un pequeño recordatorio, quería hacer primero, antes de...
antes de entrar en la propuesta concreta de las mutuas del año pasado, de finales del año pasado, que la conocimos a principios de este año, las mutuas surgen antes de que existiera la seguridad social. Algunos lo retrotraen a los gremios medievales, pero en realidad cuando la población del campo se ve forzada a través de leyes a emigrar a emigrar a las ciudades porque no podía sobrevivir, digamos que llegan los trabajadores en unas condiciones de trabajo y de vida penosas a las grandes ciudades, en el Reino Unido, en Alemania, en Francia, etcétera, etcétera, y más tardíamente en el Estado español. Los sindicatos y el movimiento comunista, de alguna manera, exige que la salud de los trabajadores y sobre todo las trabajadoras y trabajadores, fundamentalmente varones, que tienen accidentes de trabajo, estén de alguna manera cubiertos, sean atendidos por un sistema público. Esto no se logra inicialmente, se tarda años, entonces los sindicatos crean mutuas, asociaciones que permiten contratar a médicos para atender las lesiones de los trabajadores y trabajadoras y protegerles económicamente en cierta medida. Esto constituye un gran polo de atracción de estos sindicatos de clase para la organización de los trabajadores y trabajadoras. La burguesía, la patronal, los empresarios y empresarias se asustan y entonces crean sus propias mutuas. Salto unos años, unas décadas, en Europa, tras la Segunda Guerra Mundial, se llega a un nuevo acuerdo social por los cuales todas estas... en 1900 Bismarck, que era un canciller alemán, para responder a estas exigencias del movimiento obrero, en términos generales, lo que hace es constituir la seguridad social. Entonces dice, ni vosotros, ni esto, ni los sindicatos, ni los empresarios. Seguridad social, y se empieza un sistema público de protección que obliga a cotizar a las empresas. Cuando hablamos de cotizar a las empresas es el producto de la plusvalía del trabajo, es decir, quien sostiene el sistema de seguridad social son los trabajadores y trabajadoras, aunque luego digan que son los empresarios o son los trabajadores de una parte y otra. Todo eso sale del esfuerzo del trabajo. Vale. Llegamos después de la Segunda Guerra Mundial y en toda Europa llegan acuerdos, excepto en el Estado español, que tenía su régimen específico, a integrar todas esas mutuas en la seguridad social. Y la atención sanitaria de los trabajadores y trabajadoras accidentados o enfermos a consecuencia del trabajo se realiza desde los sistemas públicos de salud. ¿En todo el mundo? No. En el Estado español permanecen las mutuas patronales que atienden los daños de origen laboral. ¿Sí? Un poco un reflejo. Bien. Si tenéis más, luego podemos hablar algo más. Bueno, llega 2012, finales, llega 2013, nos enteramos, por una vía o por otra, que las mutuas dicen, bueno, a estas mutuas a partir de 1995 se les va dando más competencias, ya no solo en las contingencias profesionales, sino también en las comunes. Las enfermedades comunes, que es el control de la IT. A un trabajador se interesan por su salud cuando está de baja, la médico que le atiende, el Instituto Nacional de Seguridad Social, la inspección médica del servicio de salud correspondiente de la comunidad autónoma y además las mutuas. Es decir, hay 4 equipos de profesionales interesados a partir del primer día de baja, lo cual es sorprendente. Alguien tendría que echar cuentas de todo esto. ¿Cuánto nos cuesta? ¿O cuánto cuesta? Bueno, llegamos a el año pasado y las mutuas dicen, no solo voy a controlar la incapacidad temporal, quiero que esos trabajadores, cuando estén en incapacidad temporal, los voy a atender sanitariamente yo. ¿Para qué? Y lo dicen claramente, para todo ello enfocado a una pronta recuperación laboral del trabajador. Es decir, lo que interesa es una reparación lo más temprana posible, lo más pronta posible, para que se vuelva a trabajar. Punto. No habla de salud, no habla de promoción de salud, no habla de salud pública. Su interés es este. Y como son tan buenos, dicen, y además a los servicios de salud públicos les voy a ayudar, si quieren, a tratar a otra población, a la población de las listas de espera. Si me lo solicitan, yo les voy a atender. Claro, toda esta bondad tiene un coste. Y la propuesta de las mutuas va acompañada de una tabla, extensa tabla de tarifas que cobrarían bien desde Seguridad Social, bien desde el sistema público de salud. Claro, hablamos de la mayor parte de la población.
adulta cubierta por el sistema público de salud. Es decir, que van a detraer recursos, van a cobrar esos recursos, pretenden cobrar todo eso al sistema público de salud, sea Osakidetza, sea Osasun Bidea, o sea lo que sea. Nuestros impuestos, es decir, van a coger este dinero. Bien, ¿qué consecuencias tiene esto? Bueno, pues que vamos a tener un doble sistema sanitario, en realidad. Uno, para atender las necesidades del empresariado, de las empresas productivas, y otro para el resto de la población. Uno con todo el dinero necesario para acelerar las altas y otro con menos recursos para el resto de la población. Como decía antes, el sistema para la población activa va a estar financiado suficientemente, va a ser exclusivamente asistencial y no hay en este convenio ni una sola palabra sobre prevención o promoción o salud pública. Eso no les interesa, eso no es rentable. Bien. Y el sistema para el resto de la población, que tiene un evidente riesgo de ser descapitalizado, porque muchos recursos se van a ir a la asistencia sanitaria. Por ley, las mutuas deben usar sus recursos propios o recursos de otras mutuas para hacer sus atenciones sanitarias. El Congreso Español, en el 97, es el último informe, apoyado en repetidos informes del Tribunal de Cuentas Español, dice que la Seguridad Social no controla esta obligación de las mutuas y que las mutuas contratan a quien quieren como quieren. Esto sin entrar en otras prácticas irregulares, fraudulentas. Bueno, creo que 6 de las 18 mutuas colaboradas con la Seguridad Social están con litigios abiertos por prácticas de corrupción. Es decir, que de esto nos habla bastante. Los gerentes de estas entidades, 6 cobran más de 200.000 euros al año. Y eso después de haber hecho una ley específica para limitar estos devengos. Y no sé si son de las 18, 12 cobran más de 100.000 euros al año los gerentes. Y luego también hay otros eventos que realizaban, a los cuales llevaban a los parientes interesados a disfrutar de fines de semana en balnearios y en cuestiones de esas, y esto es habitual en la prensa, de vez en cuando suelen salir estas prácticas corruptas. Bien, esto es entonces, a lo que quería llegar. Una parte importante de la asistencia que debieran ser con recursos de las mutuas, es decir, de seguridad social, es decir, públicos, lo derivan directamente a la privada. Hace muchos años yo leí un artículo donde decía que el 12% del negocio privado venía, estoy igual hablando de hace 20 años, venía de las mutuas, de conciertos, contratos, actividades realizadas para las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional. Dentro de este convenio plantean que accederán a la historia clínica del sistema público de salud de los trabajadores solo, lo dicen, para interesarse por los datos relacionados con el caso de la baja. Esto es una mentira, es mentira, porque ningún sistema está habilitado para accesos concretos a la historia clínica. O accedes o no accedes. Punto. Y accedes a todo. Miento, no sé si en Galicia tienen separado la parte de salud mental en la historia clínica, pero el resto se accede a la totalidad de la historia clínica. ¿Esto qué importancia tiene? Bueno, las trabajadoras y trabajadores saben de las veces que tienen que reclamar cuando no les reconocen que su daño, su accidente, su enfermedad, su dolor de espalda, etcétera, etcétera, proviene de unas malas condiciones del trabajo. Hay una subdeclaración escandalosa de daños de origen laboral. Bueno, pues, ¿qué van a hacer y qué hacen los médicos de atención primaria hoy de las mutuas generalmente? Explorar, indagar, van a poder indagar más en la historia clínica para negar la evidencia de que ese daño viene del trabajo. Ya buscarán algún dato de que cuando era chaval me caí con la bici y por eso mi rodilla con 50 y pico años está lesionada, etcétera, etcétera. Es decir, estas son prácticas habituales. Los gabinetes jurídicos de los sindicatos, bueno, están hartos. La mayor parte de los casos que llevan están relacionados con las mutuas. Esto me lo decía el responsable de salud laboral de Comisiones Obreras hace muchos años ya, en una conversación. Claro, si yo voy a mi médico de atención primaria y sé que un dato puede llegar a las manos de las mutuas, le va a decir que no conste, que no pongas eso, que te lo cuento a ti. Es decir, que el valor de la historia clínica del sistema público probablemente se vaya a deteriorar.
Todo este proceso de más competencias han dado más, además del control de IT, ha delegado la seguridad social la capacidad de reconocimiento o no y cómo se da la prestación ante riesgo laboral inevitable en el trabajo para el embarazo o la lactancia natural. Bueno, esto ha ido concediendo cada vez más competencias a las mutuas. Las mutuas junto al INS han hecho un documento para evaluar si existe riesgo o no para el embarazo y lactancia natural, ajeno a unas directrices que tiene el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es el órgano técnico, de alguna manera, en materia de prevención de riesgos del Estado. Bueno, hacen de su capa un sayo. Todo este proceso de más competencias se suele aprobar en la Ley de Acompañamiento de Presupuestos del Estado, que se aprueba el 28 de diciembre, que tiene 500 páginas, 1000 artículos y que nadie se lee porque están en Navidad. Es decir, que los parlamentarios, mejor si se van a leer lo que va a cambiar la cotización de los toreros o la cotización de tal. Es decir, hay tal cúmulo de información ahí que generalmente no hay un debate sobre esta materia. Y se ha metido y después, aprobándose estas modificaciones, pues a mitad de año aprueban una ley que recoge todas esas modificaciones de años anteriores. Cuando el sindicato LAB sacó este convenio a la luz pública, diciendo que existía, que proponen llevarse a los trabajadores y trabajadoras a todo el trabajo activo a este sistema mutual, negó que conocieran el tema y que no era cierto. Bueno, si se lee el convenio, evidentemente implica al Instituto Nacional de Seguridad y Salud, de Seguridad Social, es decir, no es posible que la Administración no conozca esta propuesta que la estaban haciendo en las comunidades autónomas, en las consejerías de salud, a propuesta del Instituto Nacional de Seguridad Social, del INS. Es decir, mintió el ministro al día siguiente, lo cual es curioso, que ante una exposición de un sindicato sobre una estrategia de estas características, de crear un doble sistema sanitario, el ministro le conteste al al día siguiente. Pues lo hizo, por algo será. Se pidió al gobierno de Navarra, al gobierno vasco, al gobierno estatal que pasara esta información. El gobierno vasco dijo que la desconocía. Mentira. El gobierno estatal no contestó. Y el gobierno navarro, tarde, pero pasó este convenio. Por eso es posible conocer de estos planes. Bien, esto lo hacen de forma oscurantista, pero aparte, y sin debate, pero luego también la posible respuesta, no es posible hacer una respuesta general, porque lo negocian con cada comunidad autónoma en un departamento, es decir, con las consejerías de salud que niegan de su existencia. Entonces es imposible casi habilitar una respuesta. Esto está muy, muy bien pensado, entendemos. Bueno, voy resumiendo. ¿Frente a esto hay alternativas? Sí. Primero, exigir a los gobiernos autonómicos que rechacen la firma de este convenio. Se están negociando en muchas comunidades autónomas. Segundo, fortalecer el sistema público de salud. La atención a las contingencias profesionales no solo se pueden hacer a través de las mutuas, sino también las propias empresas, de hecho el Grupo Mondragón lo hacía, se constituyen en empresas colaboradoras de la Seguridad Social. Y ellos se hacen responsables de la atención sanitaria, tanto de daños de origen laboral como de daños comunes, si es necesario. Fundamentalmente laborales, corrijo. Es decir, hay otras posibilidades. Entonces, bueno, me he saltado al debilitamiento, es decir, desarrollo, decimos que las comunidades autónomas, 1, metan a sus trabajadores en autoaseguradoras. Es decir, que se constituyan como entidades colaboradoras de la Seguridad Social, con lo cual las cotizaciones de a la Seguridad Social se trasladarían a la Administración Pública, no a las mutuas. También otra opción es que las contingencias laborales las contrate directamente con el INS, la empresa. Esto en las empresas se pueden pedir y hay empresas que lo hacen. Entonces, la atención sanitaria la harían el sistema público de salud, no las mutuas. Es otra opción. Fortalecimiento del sistema público de salud. La Ley General de Sanidad, en su disposición final tercera, dice que los recursos de las mutuas podrán ser integradas en el sistema público de salud. Que no se ha aplicado, que se aplique. Dice bajo acuerdo los ministerios concernidos, etcétera, etcétera. Pero legalmente es posible. En Navarra tenemos la experiencia de una clínica, Ubarmen,
que la montaron las mutuas fuera de toda planificación de necesidades de atención, que la iban a cerrar y gracias a la movilización de los trabajadores y en base a este artículo se integró en el sistema público de salud. Es decir, que es posible. Tenemos también, no me voy a extenderme mucho, mancomunidades de funcionarios, MUFACE, MUGEJU, ISFAS, que nunca han estado en seguridad social y que son deficitarias, pero luego viene el papá Estado y todos los años paga el dinero a unas mancomunidades, de alguna manera, que usan exclusivamente recursos privados. Es decir, que esto es incomprensible. Digamos, la propia administración pública, los funcionarios de la administración pública utilizan un sistema privado. Es lo mismo que si los profesores, yo qué sé, los hijos e hijas de los profesores del sistema público fueran atendidos y tuvieran que ir a escuelas privadas. Esto es lo que pasa, y nadie se ha atrevido a meterse. Y luego no hacen prevención. No voy a extenderme en esta materia. Lamentablemente, esta estrategia o esta propuesta de convenio, en la cláusula 7 del último acuerdo por el empleo firmado en marzo de este año por Comisión COE, CEPIME, Comisiones y UGT, avala esta estrategia y plantea instar a las administraciones a que los daños de origen traumatológico de los trabajadores, para empezar, sean atendidos por las mutuas. Traumatológicos comunes, no estoy hablando de las contingencias laborales, que esas de per se las realizan. ¿Es posible esto? Debemos hacerlo, hay que rechazar este acuerdo. Y por otra parte, hay que rechazar el acuerdo, no en términos genéricos, sino allí donde podamos incidir desde el punto de vista sindical en que no se avance en esta firma honesta de este convenio. Y seguir, en las empresas, ya he dicho antes que la mayor parte de los casos que llevan las secretarías jurídicas de los sindicatos están relacionados con las mutuas, pero se viven desde una perspectiva individual. Y lo que debería hacer un sindicato, entendemos algunos, es decir, no, vamos a colectivizar, vamos que te han maltratado, vamos que no te han reconocido esto, vamos que tú has tenido un accidente, es que has perdido 3 dedos y pone que es leve. Vamos a ver es decir, vamos a colectivizar, porque es un problema colectivo, los problemas de salud o de atención a la salud. Y por otra parte, en Nafarroa, muy humildemente hemos empezado ya, pues nos hemos juntado con los sindicatos de la mayoría sindical vasca, más la CGT, más la CNT, creo, el STEILAS también, está SK, están, ELA, LAB, y vamos a intentar dar una respuesta, informar a los trabajadores de lo que les viene encima, desde la plataforma, informar a la sociedad de lo que nos viene encima. Aquí estamos, a la Carta de Derechos Sociales, que se reúne la semana que viene, vamos a trasladar la necesidad de que ésta asuma la defensa del sistema público de salud y la oposición a esta estrategia, y desde luego, más allá del discurso y de la organización, pues como siempre, a la calle. Mil gracias.